Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Brenda Segura y vamos a leer los fundamentos de la fe. Sesión tercera. El bautismo en agua. 1. ¿Qué es el bautismo en agua? El acto del bautismo es un acto público de santificación, es decir, de apartarse para Dios, en el cual el que se bautiza hace evidente su compromiso con Dios ante los congregados allí como testigos, de creer y seguir a Cristo, empezando una nueva manera de vivir que agrade a Dios, redimido por la sangre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. En 1 Pedro 3:21 se nos dice del bautismo, que es el compromiso de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo realizado con fe es la expresión del compromiso personal del creyente hacia Dios por medio de Cristo. Una vez recibimos el bautismo, vivimos una vida conforme al pacto del Señor con nosotros, buscando de veras la santificación, es decir, el vivir para Él. Se realiza por inmersión. El original griego del cual obtenemos la palabra bautismo es baptizo. Quiere decir sumergir algo en un líquido y era utilizada para describir un suceso como el hundimiento de un barco o sumergir ropa en un lavadero. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nos describe el bautismo como llevado a cabo solo salpicando con agua o simplemente mojando la cabeza. Esta no era la manera de bautizar de los primeros cristianos, tampoco la que enseñó el Maestro. Si tomamos nota del bautismo de Jesús en Marcos 1:10, veremos que dice, salió del agua, y en Juan 3:23 veremos que Juan el Bautista escogía bautizar a la gente cerca de un lugar llamado Enón, porque allí había muchas aguas. De igual manera, cuando Felipe bautizó al etíope, Hechos 8:38, ellos dos bajaron a las aguas. Esas aguas tanto pueden ser la del mar, un río, una piscina, un baptisterio o incluso una bañera, no importa el lugar. B. El acto del bautismo en sí y su porqué. Antes de ser sumergido en las aguas, el que va a ser bautizado, a petición del que le va a bautizar y ante todos, declara por qué va a tomar ese paso. Hace pública su decisión de morir a su pasado pecaminoso y a su antigua manera de vivir. Hace pública su confesión de fe en Cristo Jesús, es decir, de recibirle como su Salvador y su Señor, seguirle y servirle todos los días de su vida. Cuando le sumergen en el agua, simboliza que toda esa manera antigua y pecaminosa de vivir es sumergida en las aguas. Y cuando le levantan del agua, representa que entonces nace a una nueva vida tal y como Jesús fue levantado de la muerte. Romanos 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo referido aquí es en Cristo Jesús, lo que implica la conversión, que no se produce en el bautismo en el agua, sino que debe producirse antes para luego ir a las aguas. Así pues, efectuamos el bautismo en el agua, asociando nuestra vida con la muerte y sepultura de Jesús. Por el proceso de ser sumergido en el agua, damos a entender que hemos muerto a nuestros pecados y entonces hemos sido limpiados, siendo nuestra antigua naturaleza desterrada. Evidentemente, eso no lo hace el agua, sino Dios, por Cristo. 2. ¿Quién debe ser bautizado? El bautismo es para todos aquellos que han nacido de nuevo. Juan 3:3. Y que por ello ya no viven una vida de pecado,
creen en Jesús porque es su Salvador y Señor, y entienden que solamente a través de su muerte sobre la cruz y resurrección son perdonados y justificados y salvados. Por todo ello decimos que han sido bautizados en Cristo Jesús. El bautismo es solamente para todos aquellos que han nacido de nuevo. Juan 3:3. Para todos aquellos que han experimentado la salvación por la fe en la obra de Cristo. Efesios 2:8-9. Para aquellos que previamente han creído y recibido a Jesús en sus vidas como su Salvador personal y Señor, y por lo tanto han sido constituidos hijos de Dios. Juan 1:12. El bautismo no es condición para recibir la salvación. La salvación se recibe en el mismo momento en que el pecador se arrepiente y recibe por la fe a Jesús como su Salvador y Señor. No se bautiza uno para salvarse, sino porque se es salvo. Uno se bautiza. El bautismo en agua es para todos aquellos que han decidido someterse a la autoridad de Jesús en todas las áreas de su vida. Cuando decimos creer que Jesús es el Señor, lo demostramos obedeciendo el mandato del bautismo y de esta manera hacemos pública nuestra voluntad de hacer lo que Él nos manda, lo cual está escrito en su palabra. El bautismo es un acto de obediencia y de sumisión a lo establecido por Dios en su palabra. 3. El bautismo, ordenanza de Cristo, acto de obediencia y de fe. La razón principal por la cual queremos ser bautizados es porque Jesús lo mandó, y este es parte del proceso de nuestra santificación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En el Nuevo Testamento, aquellos que creían en Jesús eran siempre bautizados. En Hechos 2:41 se nos dice que aquellos que aceptaron el mensaje fueron bautizados. Igualmente, en Mateo 28:19-20, Jesús dejó a sus discípulos una tarea que hacer antes de su segunda venida a la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Mateo 3:15 nos muestra que incluso Jesús fue bautizado, ya que Jesús no tenía pecado. Juan el Bautista no podía comprender por qué Jesús quería ser bautizado. Jesús le explicó la razón, diciéndole: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que Jesús fue bautizado, no porque era pecador, sino para dar ejemplo. De esta manera mostraba a todos que esa era la voluntad de su Padre, para todo arrepentido. Jesús buscó el bautismo sin necesitarlo, por no tener pecado. También Jesús fue a la muerte y no por sus pecados, sino por los nuestros. Ya que Jesús mandó a sus discípulos bautizar a los que se convertían, nosotros debemos responder a la voluntad de Dios y llanamente obedecer su voluntad. Sin embargo, la obediencia no es la única razón por la cual somos bautizados. El bautismo es algo más que un símbolo, es un acto de fe. No es solo un acto natural por el hecho de ir a las aguas. También es un acto espiritual porque en él interviene Dios. En todo acto de verdadera fe contiene la intervención del Espíritu Santo y la gracia de Dios. El bautismo es un aspecto más de la gracia y del plan de Dios para nuestra salvación. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como vemos, el bautismo no es condición para recibir la salvación, pero es un acto implícito en nuestra fe. El bautismo es un acto de fe y por lo tanto hay que hacerlo con convicción. 4. El bautismo en el agua representa el fin de nuestra vieja vida. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos de entender que ese bautismo aludido es el de pasar a ser de Cristo por la fe. Esto se representa posteriormente cuando vamos a las aguas. Ese es un acto que significa la sepultura de nuestra vieja vida, tal y como Jesús murió y fue sepultado. Al salir de las aguas somos elevados a una vida nueva, la cual Jesús proveyó para nosotros a través de su muerte y posterior resurrección. En el bautismo estamos diciendo que así como Jesús murió y fue sepultado, así nosotros somos sepultados dentro del agua. Nos identificamos totalmente con la muerte y sepultura de Jesús cuando las aguas por un instante nos cubren. Al ser sacados del agua, nos identificamos con la resurrección de Cristo y su triunfo sobre la muerte. El ser bautizados es una declaración pública por la cual declaramos nuestro arrepentimiento y confesión de fe en Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Es una demostración de que reconocemos nuestra antigua manera de vivir pecaminosa y que ahora deseamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El bautismo, por lo tanto, nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho personalmente por nosotros. Es un evento por el cual podemos mirar atrás con confianza, que un día en concreto nuestra nueva vida en Cristo fue sellada. En el Antiguo Testamento, todos los niños judíos eran circuncidados. Así demostraban que eran parte del pueblo de Dios. En Colosenses 2, 11, 12 leemos: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión hecha por Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo lo que nos dice es que a través de la muerte de Jesús en la cruz podemos recibir una circuncisión espiritual. Esto suena un tanto curioso, pero simplemente quiere decir que a través del bautismo en Cristo a nuestra vieja naturaleza se le imparte un corte desde la raíz y entramos a formar parte de la familia de Dios. En 1 de Pedro 2, 9, 10 leemos que como nuevos cristianos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Esa realidad espiritual aludida la hacemos visible y pública a través del bautismo en el agua. El bautismo en el agua es nuestra ordenación como ministros de Dios, es decir, como siervos de Dios. En el bautismo entramos visiblemente en el sacerdocio de Dios. Al ser pueblo que pertenece a Dios, podemos experimentar las bendiciones que Él da a todos aquellos que reciben a Jesús como Señor de sus vidas. 2 Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Después de recibir el bautismo, buscaremos y anhelaremos vivir rectamente delante de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo vaya santificando nuestra vida en su proceso de regeneración. Esto es parte esencial de la vida como cristianos. 5. ¿Qué debo hacer si ya fui bautizado de niño? Todavía la mayoría de la gente aquí en España está siendo bautizada de pequeños, siguiendo la tradición de la Iglesia Católico-Romana. Muchos padres, siguiendo la tradición, piensan que así lo deben hacer. Tal vez con todo ello, muchos de ellos solo persigan un acto de tipo social o cultural, ya que como acto bautismal en sí no tiene ningún valor. El bautismo no tiene sentido alguno a menos que uno haya creído en Jesús como su Salvador y Señor. Obviamente, solo un adulto podría llegar a proceder así. Un niño de meses ni siquiera es consciente de su propia existencia,
menos aún de pecados que no ha podido cometer todavía. El bautismo de infantes no tiene ningún sentido ante Dios. Ese bautismo de infantes no es el bautismo el cual enseña la palabra de Dios. La fe de los padres o padrinos de la criatura no puede ayudar a la del niño, el cual, por ser niño, no puede ser consciente de estas cosas. 6. ¿Quién puede bautizar a quién? Como cristianos, creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, cada uno de los cristianos bautizados tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser sacerdotes del Dios Altísimo. Esto significa que tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo y somos constituidos como intermediarios entre Él y los hombres. Así pues, no solo el pastor o responsable de la Iglesia puede bautizar. Cualquier cristiano responsable y maduro puede hacerlo. Hechos 9:18. Describe cómo Pablo fue bautizado por un discípulo llamado Ananías. Si un cristiano es lo suficientemente maduro para discipular a otro, entonces estará capacitado para bautizar. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así recibirás notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.